Noche de graduación, la última celebración. La noche del 6 de junio de 1992, la ciudad de Springfield, Missouri, se llenó de un sentimiento de celebración y esperanza. Era el día de graduación para cientos de estudiantes de último año de secundaria, incluyendo Suzy Streeter y Stacy McCall, dos chicas populares, sonrientes y llenas de planes para el futuro. Tras la ceremonia, asistieron a varias fiestas con sus compañeros de clase, se tomaron fotos, rieron y despidieron una etapa de sus vidas. Los recuerdos de esa noche son comunes a cualquier joven que esté a punto de entrar en la edad adulta, pero para estas dos chicas, también serían sus últimos momentos conocidos. Alrededor de las 2 de la madrugada, Suzy y Stacy decidieron pasar la noche en casa de Suzy, ubicada en el número 1717 de la calle East del Mar. Su plan inicial era dormir en casa de otra amiga, pero como había tantas visitas y poco espacio, optaron por ir a casa de Suzy, donde vivía con su madre, Cheryl Levitzer, de 47 años. Era una mujer reservada y trabajadora, peluquera y había dejado la casa ordenada para recibir a su hija después de la noche de celebración. Según todas las pruebas, los tres llegaron a la casa y pasaron un rato allí antes de desaparecer por completo. A la mañana siguiente, familiares y amigos empezaron a notar que algo andaba mal. Stacy no apareció en la piscina, donde había quedado con otros amigos. La casa de Suzy estaba llena, todas las luces encendidas, coches aparcados en el garaje, como bolsos y teléfonos celulares dejados dentro. Incluso los cigarrillos de Suzy, que nunca dejaba atrás, estaban sobre el mostrador. Nada parecía fuera de lugar, excepto una pantalla de lámpara rota en la sala de estar y un mensaje misterioso en el contestador automático, que se borraría accidentalmente antes de que los investigadores pudieran oírlo. A partir de ese momento, lo que debería haber sido un día normal se convirtió en uno de los mayores misterios criminales de la historia estadounidense. 3 mujeres desaparecieron sin dejar rastro. Sin ruido, sin testigos, sin señales de lucha. Solo silencio. Un silencio inquietante que resuena hasta el día de hoy. Más de 3 décadas después, en cada pared de esa casa y en cada recuerdo del pueblo de Springfield. ¿Qué ocurrió allí? ¿Quiénes pudieron estar involucrados? ¿Y cómo pudieron 3 personas simplemente desaparecer de su propia casa en plena noche, dejándolo todo atrás? La casa que gritó silencio. Cuando los primeros familiares llegaron a la casa la mañana del 7 de junio, encontraron una escena congelada en el tiempo. La residencia de Cheryl estaba impecable. No había señales de robo. Sus 3 coches estaban aparcados. Los bolsos, cosméticos y objetos personales de Suzy, Stacy y Cheryl estaban en sus lugares habituales. El perro de Cheryl, un pequeño Lhasa Apso, estaba encerrado en una de las habitaciones, inquieto. Las camas parecían haber sido usadas, lo que indicaba que efectivamente habían dormido allí. Pero no había nadie. Ninguna nota, ninguna explicación. Solo ausencia. La pantalla rota de la lámpara llamó la atención, pero no pareció suficiente para indicar un forcejeo. Aún más extraño fue el mensaje dejado en el contestador. Según testigos, contenía información importante, pero un familiar lo borró accidentalmente antes de que llegara la policía. Un detalle que podría haber sido crucial para comprender lo sucedido. La investigación estaba comenzando y el tiempo se agotaba. La escena, con tanto contacto humano posterior, se había visto comprometida. Aún así, algo en esa casa parecía gritar. Era el tipo de silencio que inquieta, como si algo se hubiera interrumpido bruscamente. El teléfono fijo sonó sin respuesta. Las fotos de graduación estaban sobre la mesa. Los muebles estaban en perfecto orden. Ninguna ventana estaba rota. No se oían gritos de los vecinos. Y el perro ladraba, como si hubiera presenciado algo. Para la policía que llegó poco después, la escena no tenía sentido. Si había habido un crimen, se había cometido con precisión quirúrgica, o no había habido ningún crimen, lo que parecía aún más improbable. Esa misma tarde, la policía inició su búsqueda. Pero sin saber por dónde empezar, la ciudad se sumió en una angustia colectiva. Springfield era conocido como un lugar tranquilo donde se podía dejar la puerta sin llave. Ahora, 3 mujeres habían desaparecido en plena noche de una casa en el centro de la ciudad, y nadie, absolutamente nadie, había visto ni oído nada. Una sensación de vulnerabilidad se apoderó de los residentes. La paz había sido arrancada sin fanfarrias, y el misterio adquirió dimensiones casi irreales. El mensaje perdido y el primer gran fracaso. Entre todos los elementos intrigantes de la desaparición, el mensaje dejado en el contestador automático se convirtió en un símbolo de las fallas iniciales de la investigación. Según un amigo cercano de la familia, el mensaje parecía contener algo importante, quizás un ruido de fondo, una voz nerviosa o información valiosa.
Pero al intentar acceder a otros mensajes, alguien borró accidentalmente el audio antes de que la policía tuviera la oportunidad de analizarlo. A partir de ese momento, se perdió para siempre cualquier posibilidad de rastrear una llamada de socorro o identificar a la persona que llamaba. Este error inicial plantea una pregunta incómoda. ¿Cuánto se puede comprometer un delito en las primeras horas? La respuesta, según los expertos, es clara: todo. La escena de la desaparición fue alterada por numerosas visitas. Familiares entraban y salían, limpiaban, usaban el teléfono e incluso intentaban ordenar el espacio. Actuaban con buenas intenciones, pero sin darse cuenta de que, borraban valiosa evidencia. Cada paso dentro de la casa podía significar una huella dactilar destruida. Cada roce de un objeto, una huella dactilar perdida. La eliminación del mensaje es solo la punta del iceberg. La investigación tardó un tiempo en cobrar impulso. Inicialmente, no se descartó la hipótesis de que las chicas se hubieran marchado voluntariamente. Esto parece absurdo, considerando que sus bolsos, autos, ropa y sus pertenencias más íntimas permanecieron en la casa. No se realizó ningún retiro de sus tarjetas. No se registró ninguna actividad posterior. Aún así, pasaron días para que el caso se considerara un posible delito. Días que podrían haber marcado la diferencia. Este descuido inicial, tanto de la policía como de quienes entraron en la casa, creó una brecha irreversible. El mensaje borrado se convirtió en un fantasma dentro del caso. ¿Y si contenía un grito de socorro? ¿O una advertencia? ¿Una voz masculina? ¿Un nombre? Imposible saberlo. Y esta duda resuena como una herida abierta en la memoria del caso. Un lapsus de unos segundos que quizás selló el destino de 3 vidas. Stacy y Suzie, 2 mujeres jóvenes, 2 destinos interrumpidos. Stacy McCall y Suzie Street eran amigas inseparables. Jóvenes, alegres y soñadoras, acababan de celebrar su graduación de la preparatoria. Stacy era dulce, tranquila, con una sonrisa serena que cautivaba a todos. Suzie era más audaz, más segura de sí misma, apasionada por las motocicletas y tenía una personalidad fuerte. Ambas tenían planes para el futuro. Stacy planeaba pasar el verano viajando. Suzie planeaba comenzar un curso técnico. Pero todo se interrumpió la misma noche, en el mismo lugar, como si alguien hubiera roto el hilo de la realidad en un solo movimiento. La decisión de dormir en casa de Suzie fue de último momento. Originalmente, iban a quedarse en casa de otra amiga, Janelle, pero la casa estaba llena. La decisión de cambiar de domicilio parece trivial, hasta que se vuelve fatal. Si se hubieran quedado donde planeaban, quizá aún estarían vivas. Quizás. Pero el destino fue cruel. De camino a casa de Suzie, no mostraron miedo. No hubo denuncias de acoso. Nadie las vio discutir. Parecían estar pasando la noche más feliz de sus vidas. Esto es lo que hace el caso aún más inquietante: la repentina transición entre lo cotidiano y el abismo. Se desmaquillaron, se pusieron el pijama y dejaron sus pertenencias en el suelo. Todo indicaba que se sentían seguras. Y entonces, desaparecieron. Sin gritos. Sin desesperación. Como si hubieran sido llamados por algo irresistible, o si hubieran sido sometidos silenciosa y eficazmente. No hay registro de actividad inusual en esa calle. No hay coches sospechosos. Ningún testigo oyó un portazo ni un cristal roto. La historia de Stacy y Suzie resuena profundamente porque podrían haber sido cualquiera. Cualquier hija. Cualquier amiga. Jóvenes en la flor de la vida, que despidieron su adolescencia y desaparecieron antes de vivir la vida que habían planeado. El pueblo de Springfield nunca volvió a ser el mismo. Y cada retrato de ellas, colgado en farolas o compartido en periódicos, recordaba a los habitantes del pueblo que el mal a veces entra por la puerta principal y se lo lleva todo sin hacer ruido. La madre desaparecida, el silencio de Cheryl. Cheryl Levitt era una mujer discreta. Trabajaba como peluquera y era conocida por su amabilidad y profesionalismo. A sus 47 años, llevaba una vida sencilla y organizada, dedicada a su hija Suzie y a su trabajo. Era improbable que alguien quisiera hacerle daño. Sin embargo, en la madrugada de su desaparición, ella también había desaparecido. No había señales de forcejeo, entrada forzada ni indicio alguno de resistencia. El hecho de que 3 mujeres desaparecieran simultáneamente, dentro de una casa cerrada, agravó aún más el misterio. Cheryl había hablado por teléfono con una amiga alrededor de las 11 de la noche del 6 de junio. Parecía tranquila. Dijo que esperaba a Suzie más tarde, después de la fiesta. Nadie imaginó que sería la última vez que alguien escucharía su voz. Para la policía, su presencia en el lugar de los hechos confundió aún más las hipótesis. Si se tratara simplemente de la desaparición de las 2 niñas, el caso podría interpretarse como una fuga,
un secuestro, un crimen pasional. Pero la participación de Cheryl indicaba algo más grave. Un crimen premeditado, ejecutado con precisión, con 3 víctimas de distintas edades. Algunos investigadores sugirieron que Cheryl podría haber sido un objetivo inicial, con Suzy y Stacy como víctimas colaterales. Otros consideraron la hipótesis contraria, que simplemente se vio involucrada accidentalmente al intentar defender a las niñas. Ninguna teoría se ha sostenido del todo. No se conocían enemigos. No había clientes problemáticos. No había exparejas vengativas. Cheryl era, a ojos de todos, una mujer común y corriente. Pero a veces, son las vidas más comunes las que albergan los secretos más oscuros. La ausencia de cualquier señal de conflicto planteó otra hipótesis. ¿Y si Cheryl sabía quién había entrado en la casa? ¿Y si había abierto la puerta a ella misma, creyéndose a salvo? Este detalle podría explicar por qué no hubo gritos ni puertas destrozadas. Pero no explica por qué 3 mujeres desaparecieron sin dejar rastro físico, digital ni visual. Es como si la casa se las hubiera tragado a todas, o como si alguien supiera exactamente cómo limpiar la escena de un crimen, dejando solo preguntas sin respuesta. Y el nombre de Cheryl, por discreto que fuera en vida, se convirtió en el centro de un enigma que ni siquiera el tiempo pudo resolver. Pistas falsas y llamadas anónimas. En los días y semanas posteriores a su desaparición, Springfield se vio invadido por un aluvión de teorías, rumores y pistas falsas. El pueblo se debatía entre el miedo y la curiosidad. Todos parecían tener algo que decir, pero casi nada conducía a nada. Las líneas telefónicas de la policía y familiares se vieron inundadas de llamadas de personas que afirmaban haber visto a las 3 mujeres en diferentes estados. Algunos afirmaban haberlas visto subirse a coches sospechosos. Otros afirmaban haber escuchado conversaciones en moteles, gasolineras y bares. Ninguna de estas informaciones fue confirmada. Una de las llamadas más inquietantes provino de un número desconocido. Un hombre afirmó saber dónde estaban enterrados los cuerpos. Dio detalles vagos que al principio parecieron plausibles. Pero al ser presionado, colgó. Los intentos de rastrear la llamada fueron infructuosos. Fue el comienzo de una secuencia cruel. Cada nueva pista alimentaba la esperanza, pero terminaba en frustración. La familia, ya emocionalmente devastada, se vio obligada a revivir el trauma con cada llamada, con cada rumor publicado en los periódicos locales. Además de las llamadas anónimas, surgieron informes de coches aparcados en lugares sospechosos, gritos de madrugada y figuras entrando en casas abandonadas. Incluso se contrató a una medium para intentar percibir la energía de las víctimas. Nada condujo a ningún avance real. La ausencia de un cuerpo, un arma o un motivo claro lo volvía todo aún más nebuloso. El caso comenzaba a transformarse no solo en un misterio, sino en una pesadilla colectiva que atrapaba a todos los implicados en un círculo vicioso de promesas y decepciones. La policía intentó seguir todas las pistas, incluso las más improbables. Pero con el paso del tiempo, el caso se alejaba cada vez más de una resolución. Las pistas se enfriaban. Los testigos olvidaban los detalles. Los posibles sospechosos desaparecían o se mudaban a otra ciudad. Y Springfield se hundió en una extraña desesperación. Una en la que no había un villano claro, ni siquiera la certeza de que se hubiera cometido un crimen. Todo eran conjeturas. Y cada llamada sin respuesta reforzaba la sensación de que algo mucho más grande, y mucho más oscuro, se ocultaba. Un nombre en la oscuridad, Robert Craig Cox. A medida que avanzaba la investigación, un nombre comenzó a circular detrás de escena del caso. Robert Craig Cox es soldado. Es Boy Scout y convicto de secuestro e intento de asesinato. Cox era considerado extremadamente inteligente, manipulador y peligroso. En 1992, se encontraba en Springfield, alojado en casa de sus padres. Su presencia coincidió exactamente con la desaparición de las 3 mujeres. Pero lo más inquietante fue su conexión con Suzy Street. Ya había mostrado interés por ella tiempo atrás, según algunos informes. Cox fue interrogado por la policía. Inicialmente, afirmó haber estado con su novia en el momento de su desaparición. Sin embargo, años después, su novia refutó su coartada, alegando que mintió por miedo. Esto reavivó las sospechas, pero no había pruebas físicas que lo vincularan con la casa ni con las víctimas. En entrevistas posteriores, Cox incluso insinuó que sabía lo que les había sucedido a las 3 mujeres. Llegó a decir, ya no están vivas y nunca las encontrarán. Una declaración que estremece a cualquiera, sobre todo viniendo de un hombre con su pasado. Aún así, nunca fue acusado formalmente. La falta de pruebas concretas impidió cualquier intento de incriminarlo. Y Cox, percibiendo el interés de los medios, comenzó a jugar con la ambigüedad. En una entrevista televisiva,
Declaró que lo contaría todo después de la muerte de su madre. Era como si disfrutara manteniendo a las familias cautivas de la duda. Y, en cierto modo, lo logró. Se convirtió en el principal sospechoso no oficial. El nombre que aparece en todas las investigaciones del caso. El fantasma que se cierne sobre Springfield. Pero si Cox es realmente el culpable, ¿por qué no dejó rastro? Si no, ¿por qué insiste en situarse en el centro del enigma? Estas preguntas siguen abiertas. Y mientras él vive en libertad, concediendo entrevistas y alimentando la especulación, las familias de Suzie, Stacy y Cheryl viven prisioneras. No por la prisión literal de un criminal, sino por la prisión invisible de la ignorancia. Y Robert Cray Cox, con su fría sonrisa y sus frases provocativas, es quizás el mayor símbolo de la crueldad de este caso. La investigación que no llevó a ninguna parte. Con el paso de los años, la investigación de la desaparición de las 3 mujeres se convirtió en un cuadro de frustración. Se recibieron más de 5.000 pistas. Se excavaron cientos de terrenos. Se registraron casas abandonadas, pozos y fincas rurales. La policía trabajó con perros rastreadores, helicópteros y tecnología infrarroja. Nada, ningún cuerpo, ni una sola prenda de ropa, ni una sola gota de sangre. Era como si las hubieran borrado del mundo. La falta de pruebas no solo dificultó la solución, sino que se convirtió en el misterio mismo. Las autoridades admitieron años después que se cometieron errores cruciales en las primeras 24 horas. La casa fue contaminada por familiares bien intencionados. La escena nunca fue aislada. Los testigos no fueron entrevistados de inmediato. El tiempo pasó y, con él, se evaporaron las posibilidades de construir una narrativa sólida. Ni siquiera el FBI, que intervino brevemente, logró avanzar. Sin cadáveres, sin armas y sin un motivo claro, el caso cayó en un vacío legal. Lo más inquietante, sin embargo, es la cantidad de veces que la investigación pareció casi conducir a algo. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en 2007, cuando una pista anónima llevó a la policía a investigar un antiguo garaje de hormigón en la ciudad. Mediante un georradar, detectaron 3 anomalías del tamaño de cuerpos humanos bajo la losa. Pero los propietarios se negaron a autorizar las excavaciones. Y sin una orden judicial ni pruebas más directas, la policía tuvo que retirarse. Hasta el día de hoy, esta losa permanece intacta, y el misterio, preservado bajo el hormigón. Con el paso de los años, la pista se perdió, los testigos envejecieron o fallecieron, y Springfield siguió adelante, al menos en apariencia. Pero para las familias y los residentes de toda la vida, la herida nunca sanó. El caso de las 3 mujeres desaparecidas se convirtió en un símbolo de algo sin resolver, de algo oscuro que habita en lo invisible. Con cada aniversario de su desaparición, se reemplazan los carteles, se dejan flores en la acera de la vieja casa y regresa el silencio. Un recordatorio de que a veces ni siquiera el tiempo puede borrar el trauma. Springfield nunca volvió a ser el mismo. Antes de 1992, Springfield era considerado un pueblo tranquilo, casi inmune a la violencia. Las familias dejaban las puertas sin llave, los niños jugaban en las calles hasta altas horas de la noche y los vecinos se conocían por su nombre. Pero la desaparición de Cheryl, Suzie y Stacy lo cambió todo. El crimen, si es que lo fue, nunca se resolvió. Y la falta de explicaciones, cadáveres o culpables convirtió al pueblo entero en una zona de paranoia. La gente empezó a mirar con recelo a sus propios vecinos. Las puertas empezaron a cerrarse con doble candado. La inocencia se evaporó. El caso empezó a discutirse en iglesias, reuniones comunitarias, programas de radio e incluso escuelas. Los padres advertían a sus hijos sobre los desconocidos. Surgieron teorías conspirativas en los bares. Algunos decían que había un asesino en serie entre ellos. Otros decían que las chicas habían sido secuestradas por una red secreta de tráfico de personas. Cada residente parecía tener su propia versión. Ninguna se había comprobado. Todas eran posibles. Era como si Springfield hubiera caído en un agujero negro colectivo, donde la realidad y la imaginación se fundían. La casa de la calle del mar, donde ocurrió todo, llegó a ser conocida como la casa de las 3 ausencias. Incluso se puso a la venta, pero pocos se interesaron. Quienes la compraron pronto la revendieron. Los residentes reportaron sensaciones extrañas, ruidos nocturnos, puertas que se abrían solas. ¿Cierto o falso? Lo cierto es que la casa se convirtió en un símbolo de algo que Springfield quería olvidar, pero no pudo. Y el pueblo que antes exhibía carteles de los festivales de junio ahora acumulaba carteles de personas desaparecidas. Más de 30 años después, el nombre Springfield sigue asociado de inmediato a este caso. Algunos dicen que el pueblo ha quedado marcado para siempre. No por culpa de las víctimas,
sino por la falta de justicia. Y quizás esto sea lo que más duele a las familias. No solo la pérdida de las 3 mujeres, sino la certeza de que vivirán el resto de sus vidas sin respuestas. Y en este vacío, Springfield permanece suspendido entre lo conocido, lo imaginado y lo que nunca se revelará. Las mujeres que el tiempo no pudo borrar. El tiempo suele borrar las huellas de las tragedias. Pero con Cheryl, Suzy y Stacy, eso no ocurrió. Sus fotos permanecen en las paredes. Sus nombres se mencionan en documentales, libros y foros en línea. No han sido olvidadas porque su desaparición dejó algo inconcluso. Una historia sin final, un dolor sin cierre. Para los padres de Stacy, para el hermano de Suzy, para los amigos de la familia Levitt, la ausencia se volvió rutina. No hubo funeral, no hubo duelo absoluto. Solo el eterno ciclo de la duda. El caso de los 3 de Springfield sigue siendo estudiado hoy por criminólogos y expertos en desapariciones. Se cita como ejemplo de la importancia de las primeras horas de una investigación y de cómo la falta de pruebas puede ser más aterradora que cualquier escena del crimen. También es un cruel recordatorio de que la maldad a menudo se disfraza de normalidad, y de que ningún lugar es 100% seguro, ni siquiera la propia casa. Las familias aún esperan una respuesta, no necesariamente para castigar a nadie, aunque eso se desea, sino para romper un ciclo de angustia, para saber dónde están, qué pasó, y, sobre todo, ¿por qué? Para saber si sufrieron, si tuvieron la oportunidad de defenderse, o si todo terminó en segundos, en un silencio que solo el mal puede producir. Hasta el día de hoy, hay quienes creen que algún día la verdad saldrá a la luz. Que una confesión, una prueba de ADN olvidada, un testigo silenciado por el miedo o la culpa, un error al hablar, revelarán la pieza que falta. Pero hasta que eso suceda, solo queda el silencio. El mismo silencio que se instaló en esa casa en 1992 y que nunca se ha roto. Las 3 de Springfield no fueron solo víctimas de una desaparición. Fueron absorbidas por un vacío que ni el tiempo ni la justicia pudieron llenar. Y quizás, en el fondo, ese sea el verdadero terror. Saber que alguien fue capaz de hacer desaparecer a 3 mujeres a la vez. Y con ellas, la verdad.